Estimados, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de Historia, ¿ok? Vamos a partir con la presentación de siempre, ¿ya? En la asignatura de Ciencias Sociales y vamos a conocer inmediatamente cuál es el objetivo que vamos a trabajar en esta clase. Ya, entonces, en Ciencias Sociales, en esta oportunidad, vamos a trabajar para poder conocer los principales aspectos sobre la legislación relacionada con la familia en Chile. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con el tema de la familia. Recordemos que la semana pasada la familia fue el tema central, ¿cierto? En relación al primer video, ¿ya? Y pudimos ir viendo cómo ha ido cambiando el concepto de familia, ¿ya? Y cómo la hemos ido modificando en el tiempo, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a trabajar los principales aspectos sobre la legislación, ¿ya? ¿Qué elementos relacionados con la ley en nuestro país, ¿cierto? Eh, Protegen, regulan, ¿ya? Y modifican, ¿cierto? Lo que ocurre al interior de las familias en Chile, ¿ok? Entonces, recordemos el concepto de familia que trabajamos la semana pasada, en donde se nos establece que la familia es la institución que realiza una de las intermediaciones más relevantes entre el individuo y la sociedad. ¿Ok? La familia se entiende como la base de toda sociedad. ¿Ok? Ya, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy corresponde a la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. ¿Ya? Y para eso vamos a ver primero que todo qué significa el que exista una igualdad ante la ley. ¿Ya? El principio de igualdad dice que ante la ley es el que establece que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son iguales ante la ley, sin que existan privilegios de ningún tipo. Es un principio esencial de la democracia chilena. ¿Ya? Recordemos que en nuestro país actualmente vivimos en un régimen democrático en donde los derechos, ¿cierto?, de las personas son muy importantes, ¿ya? Y por supuesto la igualdad ante la ley de igual manera, ¿ya? Y esto debe ser tanto para los hombres como para las mujeres, cosa que hace algún tiempo solamente viene siendo de esa manera, ¿ya? Si bien existen leyes en nuestra constitución, ¿cierto? Y en nuestro sistema legal en general, ¿ya? La historia nos habla acerca de una desigualdad, ¿ya? Bastante grande entre hombres y mujeres, ¿ya? Sin embargo, hoy en día, ya en nuestro sistema legal, ¿cierto? Existe el principio de igualdad ante la ley, tanto para los hombres y para las mujeres. Eso quiere decir que no existe privilegio ni para uno ni para otro, ¿ya? Eso significa, como primer elemento, el que exista igualdad ante la ley, ¿ya? Y en nuestra Constitución, como les decía, esto está establecido en el artículo 19, que señala lo siguiente, ¿ya? La Constitución asegura a todas las personas, en el inciso número 2 señala, la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. ¿Ya? Hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Ya? Tenemos la misma igualdad en cuanto a derechos, pero también ante deberes. ¿Ya? Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. ¿Ya? Un hombre y una mujer ante la ley tienen los mismos derechos, pero también los mismos deberes. ¿Ok? Y eso está establecido legalmente en nuestra Constitución chilena. ¿Ok? Ahora, como les decía al comienzo, este tema acerca de la igualdad, hombre y mujer, ya se puede decir que está presente desde en el último tiempo, en las últimas décadas, ya, pero así como la semana pasada vimos las características o la evolución que ha ido teniendo la familia, ya, pudimos también darnos cuenta que al interior de la familia quien ha tenido una evolución ha sido la mujer. ¿Ya? La mujer ha ido teniendo un gran protagonismo, ¿cierto?, en la vida cotidiana y en la vida actual, ¿ya? Por su participación directa en el mundo laboral, ¿ya? Ya ha dejado de ser solamente una persona que se preocupe de la casa, de los hijos, ¿cierto? Sino que ha salido al mundo en general, ¿cierto? Y ha ido ocupando cada vez más importancia en la sociedad, ¿ya? Y a su vez ha ido asumiendo roles y
cargos también, en los trabajos que antiguamente solamente tenían acceso los varones, ¿ya? Pero todo este proceso de igualdad, digamos, que hoy en día se está instaurando, ha sido un proceso que no comenzó hace un par de años atrás, ni 10 años atrás, ha sido un proceso muy largo, ya de años, décadas, siglos incluso, en donde la mujer ha podido llegar a tener un rol muy importante como el que tiene hoy en día en la sociedad, ¿ya? Y así, por ejemplo, ha tenido avances en lo económico, ya la mujer no es un ente dependiente del varón, ya como lo era antiguamente, donde se dedicaba solamente a criar los hijos, ¿cierto? Cuidar de la casa, y el varón era quien abastecía, ¿cierto?, de todo lo económico a la casa. Por lo tanto, hoy en día la mujer es un ser independiente, ¿ya? Se ha avanzado mucho en el tema de la igualdad de derechos, ¿ya? La mujer ha tenido acceso a la educación, ¿ya? No ha quedado como antiguamente era, y como he repetido en varias ocasiones, remitía solamente lo que es la crianza de los hijos, ¿ya? Derechos legales también, que han sido muy importantes en relación a la mujer, ¿ya? Y, por ejemplo, también el tema de la votación. Hoy en día, el que una mujer vaya a votar para una elección presidencial o una elección municipal o de cualquier tipo es algo normal, ¿ya? Pero hace mucho tiempo atrás, ya esto era impensado que una mujer pudiese, por ejemplo, votar. ¿Ya? Entonces, todos estos avances en igualdad de derechos, ¿cierto? Ha sido un proceso muy largo, ya de una lucha bien grande del mundo femenino, ¿cierto? Y del mundo en general, ya para poder tener hoy en día esta posición que tiene la mujer muy importante en la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, entre tantos derechos, ¿cierto?, que se han podido mencionar en relación a la mujer, ya, por ejemplo, se acabó con el tema de la discriminación en las ISAPRES. ¿Ya? En nuestro sistema actual de salud, ¿cierto? Tenemos lo que se llama FONASA, ¿cierto? Y por otro lado el sector privado que la conforman las ISAPRES, ¿ya? En donde había un sistema bien discriminatorio, sobre todo para la mujer, ¿ya? En donde eh, hasta el año pasado, por lo menos, las mujeres cotizaban el doble, ¿ya? Que los varones, solamente por el hecho de ser mujer, ¿ya? Por el hecho de que podía tener hijos, ¿cierto? Y eso hacía que se encareciera mucho más la cotización. Y eso ha bajado un 50%, ya este año ya la mujer está cotizando exactamente igual, ya que un varón, ya en ese sentido se ha dado un ápice cierto de igualdad en el caso de la discriminación de las ISAPRES. ¿Ya? La mujer hoy en día está cotizando exactamente lo mismo que un varón y no se le está aumentando la cotización solamente por el hecho de ser mujer. ¿Ya? Eso en relación a la ISAPRE, por ejemplo. ¿Ya? También ha habido avances en el tema de las remuneraciones. Si bien las mujeres han ingresado, ¿cierto?, al mundo laboral y están teniendo mucho protagonismo, ¿cierto? Eso no se traduce en el tema de las remuneraciones, ¿ya? Una mujer y un varón cumpliendo la misma labor, ¿ya? En muchas ocasiones ganan mucho menos dinero que un varón, solo por el hecho de ser mujer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se han creado leyes como la 20.348, ¿ya? En donde se establece una igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Que básicamente se basa en el hecho, como dice acá, de el derecho de ganar lo mismo, ¿ya? Y no porque seamos hombres o porque seamos mujeres, vamos a ganar menos o más dinero cumpliendo exactamente con la misma labor, ¿ya? Eso es otro tipo, por ejemplo, de avances en temas laborales. Ahora vamos a pasar a ver con lo que tiene que ver con los regímenes patrimoniales. ¿Ya? Dejamos un poquitito lo relacionado con la igualdad de derechos y nos vamos ahora a los regímenes patrimoniales. ¿Ya? Y aquí tenemos que irnos principalmente al concepto de matrimonio, ¿cierto? Y cuando una pareja se casa, ¿ya? Cuando una pareja se casa, como dice acá, puede elegir entre diversas opciones en cuanto a la propiedad de sus bienes. ¿Ya? Recordemos que cuando una pareja toma la decisión de casarse, ¿ya? Puede que uno u otro venga ya con bienes,
Ya cuando hablamos de bienes materiales, una casa, un auto, terrenos, etcétera, ¿ya? Y uno puede tomar la decisión de que ese casamiento o esa unión, ¿cierto?, que se va a realizar, ¿ya? Regule el tema de los bienes, tanto para el hombre como para la mujer, ¿ya? Entonces hay tres tipos de regímenes patrimoniales hoy en día en el tema de las parejas, ¿cierto?, que deciden casarse. Una pareja se puede casar por sociedad conyugal, se puede casar con separación de bienes y también existe una última que se agregó ahora hace poco, que es la participación en los gananciales. ¿Ya? Entonces vamos a ver detalladamente a qué se refiere cada uno. Primero, ¿a qué se refiere la sociedad conyugal? ¿Ya? Significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son de ambos cónyuges. ¿Ya? Es decir, yo me caso con una persona, ¿cierto? Y si establezco que en mi matrimonio voy a tener sociedad conyugal y decido, por ejemplo, por mi parte, comprar una casa y esa casa está a nombre mío, esa casa de igual manera, ¿cierto? Es parte del matrimonio, por lo tanto le corresponde a la otra persona también, la mitad de lo que corresponda al bien que estoy adquiriendo, ¿ya? Este régimen entrega al marido la facultad de administrarlos. Sin embargo, él deberá pedir autorización a la mujer para vender e hipotecar bienes e inmuebles, por ejemplo, una casa o un sitio, arrendarlos por más de 5 años o servir de aval. ¿Ya? Ejemplo, si la persona, ¿cierto? Aquí la persona que se puede decir que manda los bienes al final es el varón. Ya, en ese sentido la sociedad conyugal es bien machista, por así, por así decirlo. Ya es el varón, ¿cierto? Quien administra los bienes. Sin embargo, para poder vender, arrendar o realizar otro tipo de transacción, ¿cierto? Él requiere de la autorización de la mujer. Porque acuérdense que estos bienes, ¿cierto? Son de ambos cónyuges. ¿Ya? La mujer solo tiene derecho a administrar los bienes que obtenga con las ganancias de su propio trabajo. ¿Ya? La sociedad conyugal cada vez se está utilizando menos en realidad, ¿ya? Porque antiguamente era lo que regía entre los matrimonios y se provocaban muchos problemas al momento de las separaciones, ¿ya? Entonces existe otro tipo, ¿ya? De régimen patrimonial, que es la separación de bienes, que hoy en día es uno de los más utilizados. ¿Y qué significa? Que cada cónyuge tiene la propiedad y administración de sus bienes, los que tenía antes de casarse y los que compre o reciba después. ¿Ya? Es decir, yo me caso con una persona, ¿cierto? ¿Ya? Y los bienes que tenía, si tenía un auto, una casa, un terreno, alguna herencia, sigue siendo solo mía, ¿ya? Y si posterior al matrimonio se compra una casa, va a ser de la persona a la que se encuentra al nombre de esa persona, ¿ya? Por tanto, aquí se puede decir que lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío, ¿ya? Si quisiéramos resumirlo en una frase, ¿ya? Ese es el régimen patrimonial que corresponde a la separación de bienes. Y se ha incorporado una última que tiene que ver con la participación en los gananciales. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de régimen patrimonial consiste en que cada cónyuge administra sus bienes por separado, ¿ya? Pero en caso de terminarse el matrimonio, tiene derecho a la mitad de lo ganado durante la unión, ¿ya? Yo puedo tener una casa, ¿cierto? La puedo arrendar, ¿ya? Pero una vez finalizado el matrimonio, si por alguna razón yo me llego a separar, ¿ya? La otra persona tiene derecho a la mitad de lo que yo gané, ¿cierto? Producto de, en este caso, el arrendamiento de esa casa que yo en un momento administraba solo, ¿ya? Por tanto, estos son los tres regímenes patrimoniales que existen hoy en día, ¿ya? La sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en gananciales. ¿Ok? Es muy importante esto último también. Si la pareja no especifica el régimen patrimonial que desea al momento de casarse, o sea, no dice ninguno, ¿ya? Se da por entendido que se trata de una sociedad conyugal, o sea, el que va a regir es el primer régimen, ¿ya? Ese primer régimen en donde todo lo que se obtenga durante el matrimonio, ¿cierto?, pasa a ser parte de una sociedad, pero es administrada por el varón, ¿ok? Por el marido. Entonces, si no se
no se toma ninguna, se entiende que es una sociedad conyugal, ¿ya? En todo caso, es posible cambiar de régimen una sola vez durante el matrimonio. O sea, yo me pude haber casado por sociedad conyugal, pero si tomo el acuerdo con mi pareja o con mi señora o con mi marido, ¿cierto? El pasar a otro régimen lo puedo hacer. Por ejemplo, al de separación de bienes, eso se puede hacer solamente una vez durante el matrimonio. ¿Ok? Eso también es muy importante que lo recuerden en el tema de los regímenes patrimoniales. Otro elemento de los que tenemos que ver acá con respecto a la legislación sobre la familia es el tema de la pensión alimenticia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la pensión alimenticia? Es un derecho que pueden solicitar, entre otros, la mujer al marido o el marido a la mujer. ¿Ya? Es mucho más común, eso sí, que se haga de la mujer al marido, pero también ocurre que en otras ocasiones es el marido quien lo solicita a la mujer. Los hijos a los padres también puede suceder, o en su defecto a los abuelos. ¿Ok? Se paga según la cantidad que determine el juez. ¿Ya? Esto no lo determina ni la mamá, ni el papá del hijo, ¿cierto? Ni los abuelos, eso lo determina un juez. ¿Ya? En dinero, puede ser en dinero, en mercadería o a través del uso de algún bien. Por ejemplo, una casa, ya, un terreno, cualquier bien cierto que se disponga como pago en el fondo de esa pensión alimenticia. ¿Ya? Eso es una pensión alimenticia como concepto. Ahora, ¿cómo se establece? Como les decía anteriormente, esto no lo decide, no decide cómo se va a pagar ni cuánto se va a pagar, eso no lo deciden las personas. ¿Ya? Una pensión alimenticia se establece a través de un acuerdo entre las partes, ¿ya? Pero ese acuerdo tiene que ser firmado ante notario y aprobado también por un juez, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber un juicio primero para que se pueda dar paso al inicio, ¿cierto?, de una pensión alimenticia. O bien a partir de una demanda de alimentos, ¿ok? Generalmente, como las parejas no terminan tan bien, ¿cierto? No es tan común, ¿cierto?, que las parejas establezcan un acuerdo. Muchas veces, eso sí, las parejas los hacen por el bien de los hijos, pero en algunas ocasiones ya no existe ese acuerdo, ya, o muchas veces el papá o la mamá han desaparecido un poco, ¿cierto? Por lo tanto, se recurre a la demanda de alimentos, ¿ya? Y para presentar una demanda de alimentos se debe, eso sí, considerar lo siguiente. ¿Ya? No se puede llegar y presentar una demanda así porque sí, tiene que considerar los siguientes elementos. Primero, demostrar el vínculo de parentesco entre el demandante y el demandado. ¿Ya? Entonces tiene que existir, ¿cierto? El vínculo, ¿cierto?, de parentesco entre el demandante y el demandado en relación, en este caso, obviamente, a los hijos. Conocer el domicilio del demandado. ¿Ya? Yo no puedo demandar a una persona que no tengo idea de dónde está. Ya tengo que conocer por lo menos dónde vive y en ese caso su domicilio. Demostrar el estado de necesidad en que se encuentra el demandante. ¿Ya? Yo, mamá, tengo a mi hijo, ¿cierto? Y a lo mejor me encuentro sin trabajo, entonces necesito, ¿cierto?, del aporte económico del padre de ese niño para poder costear todos los gastos de su crianza. ¿Ya? Se debe demostrar ese estado de necesidad. Yo no puedo llegar y decir ante un juez, ¿cierto?, que yo estoy sin trabajo y a lo mejor lo tengo, porque esos datos se tienen que comprobar. ¿Ok? Y probar la posición económica del demandado. ¿Ya? Muchas veces se dice, no, si esta persona gana tanto, pero eso se tiene que comprobar. ¿Ya? Y para eso se utilizan las liquidaciones de sueldo, ya el certificado de cotizaciones y una serie de documentos que establece el juzgado, ¿cierto?, en este caso de familias, para poder comprobar, ¿cierto?, cuál es la posición real, económica, en este caso del demandado o demandada. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ayudar en caso de que las personas no tengan los recursos como para poder pagar un abogado o una abogada que son los más entendidos en estos temas? ¿Ya? Las personas que no tengan los recursos pueden acceder a una asesoría legal que es gratuita, ¿ya? Que en el fondo les indica los pasos a seguir en el caso de una demanda o de un acuerdo entre pares, ¿cierto? Que se realiza en una corporación de asistencia judicial. Todas las regiones la tienen, ¿ya? Y también en la Fundación de Asistencia Legal a la Familia que se encuentra en la ciudad de Santiago.
o también en los centros de atención jurídica y social que existen en algunas comunas del país. Ya en el caso de no contar con los recursos para poder costear los gastos, ¿cierto?, que tiene un abogado particular, ¿cierto?, que son bastante elevados, ya la gente puede acceder, generalmente accede a la Corporación de Asistencia Judicial, en donde se les asigna un abogado para poder llevar la causa y poder llegar a un acuerdo y con ello a la asignación de una pensión alimenticia. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con los derechos laborales, específicamente de la mujer y también de los menores de edad. ¿Ya? Como mencionamos al comienzo y cuando hablamos específicamente acerca de la evolución de los derechos de la mujer, ¿ya? El tema del avance en relación a los derechos de la mujer en general, ¿cierto? Ya sabemos que ha sido un proceso largo, ¿ya? Y en cuanto a los derechos laborales también, ¿ya? Porque el hecho de que la mujer hoy en día tenga una gran participación en el mundo laboral, ¿ya? Y que lo fue teniendo de a poquitito, eso no quiere decir que sus derechos siempre fueron, eh, digamos, practicados, ¿cierto?, de la mejor manera o en igualdad en relación a los hombres, ¿ya? En relación a la mujer, en nuestro país existe una serie de normas que protegen a las mujeres trabajadoras, ¿ok? Hay muchas, pero nosotros vamos a destacar dos esencialmente. Primero, vamos a hablar acerca de los descansos en la maternidad. Recuerden que aquí estamos hablando de las mujeres trabajadoras que que cumplen, ¿cierto?, una labor con contrato de trabajo, ¿ok? Los descansos de maternidad son dos, ¿ok? Los que establece nuestro sistema legal en Chile es el prenatal y el postnatal. El prenatal ya es un descanso que parte 6 semanas antes del parto, ¿ya? Y se extiende una licencia médica para la mujer, ¿cierto? Para que pueda ser presentada en su trabajo, ¿ok? Y luego viene el descanso postnatal, ¿ya? Que son 12 semanas después del parto. Se inicia, ¿cierto?, desde el momento que nace el bebé, ¿cierto?, hasta 2 semanas después del parto. 12 semanas, ¿ya? Y ese descanso postnatal, ¿cierto?, se ha ido extendiendo con el tiempo. Antiguamente eran menos semanas, pero se ha ido extendiendo, ¿ya? Luego, en relación a este descanso de maternidad, por ejemplo, también se establece lo siguiente. Si la madre llegara a fallecer, ¿ya?, el postnatal le corresponde al padre del recién nacido. Supongamos que por ese motivo la mujer fallece en el parto o al tiempo después de haber tenido a su hijo, ¿cierto? Ese postnatal que no pudo cumplir la mamá, ¿cierto?, le corresponde al recién nacido. ¿Ok? Durante los descansos de maternidad, la trabajadora deberá recibir la totalidad de sus remuneraciones y asignaciones. ¿Ya? Durante este tiempo de prenatal y de postnatal, la mujer lo que la avala, ¿cierto?, en su trabajo son las licencias médicas extendidas por los médicos, valga la redundancia. ¿Ya? Y en ese tiempo, ¿cierto?, la mujer sigue recibiendo sus remuneraciones y asignaciones correspondientes. ¿Ya? Otra cosa que hay que señalar aquí, 12 semanas después del parto, pero esto se extiende en dos etapas. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día, si sacamos la cuenta del postnatal, son 6 meses aproximadamente que dura este postnatal. ¿Ya? Son 12 semanas después del parto, pero aquí se hace una separación en dos etapas, ¿ya? Por lo tanto, el postnatal dura 6 meses, ¿ya? Los plazos del pre y postnatal pueden ampliarse, ¿ya? No quiere decir que la persona va a empezar a tener licencia 6 semanas antes del parto, pero esto se puede ajustar dependiendo de la realidad de la persona, de la mujer. Si está teniendo problemas con su embarazo, ese prenatal puede ampliarse, ¿cierto? O en el caso del postnatal lo mismo, ¿ya? Según también esto puede ser, ¿cierto?, según la indicación del médico o en caso de enfermedad de la mujer, ¿ya? O del niño también, ¿ya? Porque el postnatal, supongamos, a lo mejor no es la mujer la que está enferma, pero sí el niño. Por lo tanto, si terminado el postnatal, ese postnatal se puede extender un poco más, ¿cierto? Pero eso obviamente se tiene que hacer con autorización de un médico, ¿ya? Eso en caso de los descansos de maternidad, que son el pre y el postnatal.
También tenemos los que llamamos permisos de maternidad, ¿ya? Cuando una mujer da a luz, ¿cierto? Y vuelve a retomar su vida laboral, ¿cierto? Vuelve al trabajo después de postnatal, se le han ido otorgando una serie de permisos, ya que le permitan a la mujer, ¿cierto?, poder alimentar a su bebé, ¿cierto? Y también generar un mayor vínculo con él, ¿ya? ¿Cuáles son estos permisos de maternidad? En caso de enfermedad del niño menor de un año, ¿ya? De morir la madre del niño o niña, este permiso le corresponde al padre, ¿ya? Entonces, si el niño está enfermo y siendo menor de un año, ya existe un permiso especial para que la madre pueda salir, ¿cierto?, a verlo, ¿ya? Y en el caso de fallecer la mamá, este permiso se le otorga inmediatamente al padre. También, ¿en qué caso existen los permisos de maternidad? En caso de accidente grave o enfermedad terminal del hijo o hija menor de 18 años. Este permiso de 10 jornadas de trabajo al año debe ser restituido por la trabajadora con cargo a sus vacaciones o a las horas extraordinarias. ¿Ya? Tiene 10 jornadas de permiso, ¿ya?, al año para poder ausentarse de su trabajo. Sin embargo, tiene que restituir estos permisos, ¿cierto?, por días de vacaciones o también horas extraordinarias. ¿Ok? También, ¿en qué otro caso existen permisos de maternidad? Para alimentar al hijo o hija hasta los 2 años de edad, que es más o menos, ¿cierto?, el rango de edad en que los niños se alimentan de leche materna, ¿ya? Y este permiso no puede exceder de 1 hora al día, ¿ya? La mujer tiene hoy en día, que está en su periodo postnatal, ya 1 hora al día, el cual se toma de acuerdo con el empleador, ¿cierto?, para poder salir, para especialmente poder ir a amamantar al bebé y volver al trabajo, ¿ya? La legislación chilena exige además de todo que todo establecimiento con más de 20 trabajadoras debe tener o financiarse a las cunas para menores de 2 años. Eso es bien importante. En lugares, ¿cierto?, donde hay gran cantidad de trabajadoras, sobre 20, ¿ya? Lugar, ¿cierto?, de trabajo, este establecimiento, debe tener o financiar alguna sala cuna para los menores de 2 años, ¿ya? Y eso obviamente tiene que ser gratuito para los hijos de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, ¿ya? Pero solamente en caso que ese lugar tenga más de 20 trabajadoras, ¿ya? Eso es un elemento bien importante a considerar, ¿ya? Entonces tenemos los permisos de maternidad, ¿ya?, como elementos, ¿cierto?, en relación a los derechos laborales y también los descansos de maternidad. Ahora nos vamos a ir a los derechos relacionados con los menores de edad, ¿ya? En Chile, la edad mínima para trabajar es de 18 años, ¿ya? Legalmente, una persona puede tener un contrato, ¿cierto?, de trabajo desde los 18 años. Tiene que ser mayor de 18 años, ¿ok? El trabajo de los menores a esa edad solo se permite si se presenta una autorización de los padres o representantes legales y si se cumplen ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Entonces, uno de los requisitos principales para que un menor de edad pueda trabajar es contar con la autorización de los padres o representantes legales, ¿ya? Y no solamente de palabra, sino que ante notario, ¿ok? Los padres sí pueden autorizar a un menor de 17, 16, 15 años a trabajar durante su época de vacaciones, cuando quiere y pueda, ¿cierto? Pero esa autorización debe estar por escrito, ¿cierto? Y tiene que ser firmada ante un notario, ¿ok? Y además tiene que cumplir con otros requisitos. Por ejemplo, el trabajo no debe interrumpir sus obligaciones escolares o formativas. Por ejemplo, ese trabajo que pueda adquirir y que a lo mejor puede ser autorizado por los padres no puede ser en horario escolar, ¿ya? Por lo tanto, no debe interrumpir ese lapsus de tiempo. Por eso puede ser durante las vacaciones, ¿cierto? Vacaciones de invierno, de verano, ¿cierto? O en horarios en donde no influya el tema de escolar, ¿ya? También, ¿qué otro requisito? El trabajo no debe implicar riesgo o desgaste físico, ¿ya? Están prohibidas para los menores todas las jornadas extensas en las faenas pesadas, por ejemplo, labores de carga, ¿ya? No podría un menor de edad, por ejemplo, trabajar con autorización de los padres en una construcción, por ejemplo,
en donde tenga que hacer fuerza, cargar cosas, ¿ya? No se podría, ¿ok? El trabajo no debe comprometer su desarrollo psicológico, ¿ya? Los menores no pueden trabajar, por ejemplo, en cabarets o en otros establecimientos similares, ni tampoco en las noches, ¿ya? A no ser que lo hagan con otros miembros del grupo familiar, por ejemplo, si la familia tiene una panadería, ¿ya? Puede hacerlo, ¿cierto? Siempre y cuando exista un recinto que tiene que ver con un negocio familiar, ¿ya? Y en donde, por ejemplo, trabajen en la noche o de madrugada haciendo pan o ayudando simplemente, ¿cierto?, en este negocio familiar, ¿ya? Por tanto, se deben cumplir estos tres elementos, ¿cierto?, al momento de poder autorizar a un menor para poder trabajar, ¿ya? Pero idealmente es que los jóvenes, ¿cierto?, o menores de edad se dediquen plenamente a sus estudios. Ahora, en ocasiones, ellos mismos quieren poder ganar un poco de dinero, ¿cierto? Pero eso tiene que ser, como les digo, en circunstancias que no interrumpa sus deberes y obligaciones escolares, que no implique desgaste o riesgo físico, ¿ya? Ni tampoco que comprometa su desarrollo psicológico, ¿ok? Entonces, esos son los derechos que tienen que ver en este caso con los menores de edad, ¿ok? Entonces, eso teníamos que trabajar hoy día en relación a la asignatura de ciencias sociales. Conocer los principales aspectos sobre la legislación, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las leyes en Chile, ¿ya? Y que se relaciona también directamente con la familia en nuestro país, ¿ok? Eso, estimados, así que espero que les haya quedado lo más clarito posible, ¿ok? Que estén muy bien, cuídense.